Mensaje del líder social de Buenaventura, Leona Rentería, para los 8 millones de colombianos que viven en el exterior. Leona Rentería, Ok, bienvenido. Pablo, muchas gracias por este espacio y muchas bendiciones para ti. Cuéntame por qué está protestando la gente en Colombia. En Colombia estamos protestando porque el gobierno del Centro Democrático quiere imponer una serie de reformas que afectan al pueblo y que lo condenan a la miseria y a la pobreza. ¿Y qué es lo que se ha encontrado la gente en la calle? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno en las calles a esa protesta pacífica? La respuesta del gobierno ha sido atacar de la forma más vil y más fuerte con todo el aparato militar y la fuerza policiva. Lo han hecho quitándole la vida a ciudadanos que están en protesta, pero también lo han hecho hiriendo gravemente a jóvenes y participantes de las protestas, como también haciendo uso de la desaparición de muchas personas que han salido a protestar. Y todo esto pues ha llenado a la población de mucha impotencia, al punto que cada vez somos más los que salimos a las calles a protestar ante esta realidad. ¿Qué le dirías a las personas que están fuera de Colombia, esos millones, posiblemente 7 o 8 millones de colombianos que están fuera de Colombia? Primero agradecerles por la empatía que están teniendo en este momento, decirles que el pueblo colombiano los ama y que también los necesita y que nos alegra muchísimo que en un acto de solidaridad y de patriotismo estén saliendo en distintos lugares donde están para apoyarnos de una u otra manera, porque realmente eso es lo que nosotros necesitamos. El apoyo de personas que están fuera, que nos ayuden a visibilizar lo que pasa acá y que conectemos esa hermandad que siempre hemos tenido como pueblo colombiano, indistintamente del lugar de donde estemos. Mírelo ahí hecho el gas. Fue este. Este también. Ahí están, ya empezaron a atacar una protesta pacífica. Ahí quedó todo grabado. Leonard, ¿y hasta cuándo va a aguantar el pueblo colombiano? Es decir, ¿hasta cuándo va a estar la gente en las calles protestando? Bueno, el fin de la protesta es lograr que se tumben esa serie de reformas que el gobierno quiere imponer, la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma pensional. Y el pueblo va a estar en las calles hasta tanto sienta que este ejercicio que estamos haciendo de tumbar esta serie de reformas se haga efectivo. El pueblo va a seguir en las calles hasta tanto se respete la dignidad de este mismo pueblo. Y faltan días, seguro quedan días de resistencia porque la gente está tomando mayor fuerza y cada vez los que no han estado conectados se empiezan a conectar. Un helicóptero del ejército dándole bala a la gente. Pero el presidente se ha negado a recibir a los representantes de la gente que está en el paro, a los estudiantes, a los trabajadores, a los sindicatos, y en cambio se ha recibido a una parte del sector político colombiano. ¿Qué opinas de eso? El gobierno de Duque es un gobierno descontextualizado. Pienso que lo primordial debe ser precisamente reunirse con las fuerzas que representan a la comunidad en el marco pues, del paro nacional. Eso debe ser lo primordial. Pero además de eso también lo hace como un ejercicio de desgastar y sumar a las divisiones. El presidente, sabiendo con quién tiene que sentarse, da vueltas, dilata, pero además luego genera otros espacios con otros actores que termina alargando más este ejercicio. Leonard, hace unos años tú te enfrentaste siendo muy joven a Álvaro Uribe y en nombre del pueblo de Buenaventura le dijiste unas cuantas verdades. ¿Qué le dirías hoy en día? A Álvaro Uribe le diría que es el momento de que deje caminar a Colombia por un sendero de paz. Ya nos cansamos de la violencia, ya nos cansamos de que nos sigan vendiendo la violencia como la única salida. Queremos caminar hacia la paz y queremos hacerlo como pueblo. No queremos seguir estando en el medio de los intereses de él y los intereses de sus cercanos. Eso es lo que tengo para decirle. Andrés Rodríguez. Diego Perdomo. Marcelo Agreo. Jovita Osorio. Brian Niño. Andrés Rodríguez. Dylan Cruz. Y por todos nuestros muertos. Leonard, y unas palabras
para el pueblo colombiano en general, para ese pueblo que hasta ahora ha permanecido apático, para esos 17 millones de colombianos que no han votado en las últimas elecciones? Al pueblo apático quiero decirles que en manos de ellos y en manos de nosotros está el cambio que este país necesita. Realmente parte de estos problemas están en nuestras manos las soluciones. Quiero invitarlos a todos a que podamos hacer una gran masa por este pueblo, que podamos hacer una articulación para que Colombia realmente camine por otro sendero, porque la verdad no tiene sentido que sigamos condenados a esta misma desgracia. En nuestras manos está la posibilidad de transformar el país, pero tenemos que actuar. No se hace solamente excluyéndose, esto se hace articulándose más allá de las diferencias por lo que tenemos en común, que es Colombia. Leonard Rentería, muchísimas gracias por tus palabras sabias y mayores. Muchísima suerte y resistencia. Hasta siempre. Resistencia, muchas bendiciones. Esto son palabras mayores.